Bueno, buenas tardes a todos los asociados de FECOLSA. Para mí es un gusto hoy también tener la oportunidad de compartir conocimientos y de compartir experiencias con el ánimo de que pues ustedes se nutran de esos conocimientos y de esas experiencias y que puedan realizar los procesos de duelo de una manera mucho más ecológica, más apropiada y más oportuna en, en el bienestar o en el pro del bienestar de ustedes como personas que están viviendo el duelo y también del ser querido que se ha ido. Hoy hablemos un poco de lo que es el duelo, ¿no? El duelo, uno le puede hacer duelo a muchas cosas y personas, ¿no? Entonces, duelo a una persona, a un ser querido, como a la pareja, a la mamá, al hijo, al primo, al tío, entendiendo que todos los duelos son diferentes, que todos los duelos originan una emocionalidad más fuerte o menos fuerte dependiendo del vínculo, dependiendo de la relación que tuvimos nosotros con esa persona a quien quisimos mucho, porque hay duelos que se elaboran muy fácil cuando yo, por ejemplo, tenía una relación espectacular con mi papá y no quedaron deudas, ¿cierto? Entonces les estaba contando que la carga emocional que genera un duelo depende de la relación que yo he tenido con ese ser querido. Pero también hay duelos que se hacen a las mascotas, que ahora están tan de moda tener duelos o tener mejor mascotas, y cuando uno hace muy parte de la familia una mascota, el duelo también es un duelo muy parecido al de la pérdida de un ser querido. También se pueden hacer muchos duelos a pérdidas laborales o profesionales cuando yo estoy trabajando muy bien en una empresa y de un momento a otro me dan la carta de despido. Genera un duelo impresionante porque quedan muchas deudas, quedan muchas preguntas, quedan muchas preguntas sin responder y quedan muchas respuestas esperadas de una empresa o de una sociedad que en ese momento se torna muy fría y que pues como que pierde uno todo el contacto con esa empresa o con un gerente o con un jefe. Normalmente se pierde el contacto y entonces la deuda emocional queda muy fuerte, que genera un duelo muy doloroso, que si no se tiene en cuenta se puede volver un duelo mal elaborado. No sé si hasta ahí voy siendo clara. Y pues para esto quiero contarles la historia de las águilas, ¿no? Las águilas normalmente tienen un periodo de vida bastante largo. Bueno, muy bien, Carolina, gracias. Es un periodo de vida bastante largo y más o menos hacia los 70 años el águila sufre un proceso de transformación que es muy doloroso y que ella se ve abocada a hacerlo si quiere seguir su vida. ¿Y en qué consiste? En que tiene que irse a lo más alto de la montaña, donde ella normalmente reposa, y tiene que con su pico empezar a quitarse las uñas, a quitarse la piel, la piel fuerte que tienen sus garras, y también tiene que quitarse todas las plumas de su cuerpo, y finalmente se le cae el pico para luego empezar a generar un nuevo plumaje, unas nuevas garras mucho más fuertes, una piel más dura para que soporte muy bien como las inclemencias del tiempo, y fuera de eso crea un nuevo pico para arrancar con una nueva vida. Digamos que este es un proceso bastante doloroso, pero las águilas se enfrentan a él, como les decía inicialmente, para continuar la vida. Entonces, cuando yo lo veo como una analogía que me permite explicar un poco más el duelo, me parece muy útil esta historia porque nosotros, aunque no está programado ese cambio, sí, cuando nos enfrentamos a la pérdida de un ser querido, nos enfrentamos a un dolor bastante fuerte, del cual necesitamos activar recursos internos que puede ser que nosotros tuviésemos allá como inactivados, ¿cierto? Necesitamos activar recursos internos para poder afrontar la pérdida de un ser querido. En la medida que nosotros nos dispongamos como el águila hacer un cambio en nuestra vida, el duelo será mucho mejor y será pues más elaborado de una manera ecológica. Es decir, nosotros el término ecología en la programación neurolingüística lo manejamos desde que va bien con todas mis áreas.
es decir, con mi área emocional, con mi área espiritual, con mi área mental y con mi área física. Entonces, que va bien conmigo y va bien con los demás. Porque puede ser que yo elabore un duelo a mi manera y que a mi manera yo me sienta muy bien si yo ya no vuelvo a llorar, si ya no vuelvo ni a recordarlo, si no vuelvo a ni siquiera hablar de la persona. Ese sería posiblemente un duelo elaborado ecológicamente para mí, si me hace sentir bien, pero no para las demás personas, porque entonces empezaría a generar como un conflicto de emociones y de sensaciones, porque tal vez me verían demasiado indolente. Y eso pues traería conflicto con la familia, ¿no? Entonces digamos que los duelos cuando son ecológicos es porque van bien conmigo y bien con los demás. Entonces, cuando queremos hablar de un duelo, ¿qué se nos ocurre pensar? Digamos que a nivel de, bueno, como les decía de inicio, nuestra principal intención es que conozcas y apliques las técnicas de la programación neurolingüística para generar estados de duelo ecológicos con tu mente inconsciente. Bueno, entonces cuando hablamos un poco acerca del proceso del duelo, pues como todo tiene un proceso. Tanto, digamos que los procesos, por ejemplo, cuando entramos a una empresa y que tenemos que enrutarnos y conocer muy bien el perfil de mi cargo y empezar a ocupar las o a realizar las funciones que me corresponden, en un duelo también hay proceso. Entonces, el proceso del duelo inicialmente podemos verlo como un momento de crisis, ¿no? Es cuando nos enfrentamos totalmente a esta situación. Espérame, toca. Ahí. Cuando nos enfrentamos a la situación ya de la pérdida de la persona, porque ya ahora sí nos vamos a enfocar muy bien en lo que es el duelo de la pérdida de un ser querido. Entonces, cuando se da la pérdida del ser querido, me enfrento totalmente a una crisis. No sé cómo reaccionar, no sé qué decir, puedo gritar. O sea, después, cuando ya hago conciencia de la situación, es que hago conciencia de cómo actué. Y ahí me puedo estar flagelando, me puedo estar felicitando porque entonces actué muy calmada o al contrario, se me fueron las luces y lloré demasiado, hice demasiado show. Es que inclusive hasta en el proceso de duelo hay que tener en cuenta mucho el cómo me fue durante la crisis para poderme perdonar, para poderme reconciliar con esos comportamientos que inconscientemente se presentaron ante la pérdida de un ser querido. Luego viene un proceso de negación. Digamos que en estos momentos, hablando desde la crisis, por eso tal vez es tan adecuado cuando nos vamos a enfrentar a un proceso de muerte, evitar negarnos que es un proceso normal al que todos vamos a llegar. Y por eso tal vez, digamos que los paquetes de atención funeraria y esto nos ayudan mucho, porque en los momentos en que estamos en crisis, pues nuestra parte mental se afecta mucho, nuestra concentración y nuestro enfoque se afectan mucho y el estrés se apodera de nosotros de tal manera que actuamos de maneras incorrectas o se nos olvidan detalles que después decimos, ay, no haber contratado el grupo de música, no haberle dicho al padre, si somos católicos, no haberle hablado a nuestro padre amigo para que él hubiese sido quien hubiera dado la misa o celebrado la misa de partida de mi ser querido. Entonces, cuando se pierden, cuando se están en esos momentos, es muy adecuado apoyarse mucho en esa parte logística que nos brindan ahora, bueno, muchas entidades lo brindan, que son los seguros funerarios, porque eso le genera a uno un poco más de tranquilidad y por lo menos le permite pensar un poquito más y le permite actuar con mayor ecología. Luego viene un proceso de negación y es que normalmente en la etapa de la crisis uno actúa. O sea, puede ser que actúe incorrectamente o que le hagan falta detalles, pero actúa. Luego de que ya pasa, digamos, el hecho de la velación y del entierro, y que cuando uno ya vuelve a su casa y si el ser querido vivía con uno se enfrenta a que él ya no está, normalmente aparece un proceso de negación muy fuerte
y es que él no se ha muerto, lo sigo escuchando, timbra el teléfono y creo que es él, golpean a la puerta y estoy segura que si abro la puerta lo voy a ver. Quisiera ni siquiera hablar de lo sucedido porque no lo creo, no estoy en disposición de aceptar esta nueva realidad. Y enseguida viene un proceso que se llama enojo y es el empezar a preguntar por qué se murió. O sea, cuando yo me pregunto mucho el por qué, yo busco respuestas afuera, siempre, y busco juzgar el resto, inclusive juzgo a Dios. Si, vuelvo y digo, si somos católicos, o juzgo a mi espiritualidad, ¿no? O sea, ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué tuvo que ser él? ¿Por qué tuvo esa enfermedad? ¿Por qué no él y yo y no yo? ¿Por qué no fuimos los dos? Entonces, el enojo viene muy de la mano de las preguntas de por qué y por qué. Y si no manejamos bien esta negación y este enojo, pues vamos a entrar en un proceso de depresión que depende de cómo lo hayamos manejado, va a ser mucho más largo y más profundo, o al contrario, va a ser un espacio que se necesita vivir, donde hay tristeza, donde se quitan las ganas como o la ilusión de seguir adelante, donde se alcanza a perder la esperanza de vida y donde se siente que el gran vacío que existe por la pérdida de nuestro ser querido como que jamás se va a poder llenar. Ese es un periodo que, digamos, si uno lo pudiera hablar en meses, por lo menos sería entre negación, enojo y depresión, más o menos unos 8 meses. Por eso es que es tan importante siempre escuchar a la persona que está viviendo el proceso de duelo, en qué etapa puede estar, porque nosotros desde la PNL jamás tratamos un duelo o elaboramos un proceso de duelo ya que se corte al mes, a los 2 meses. Nosotros normalmente esperamos un año para que la persona haya podido activar sus recursos, haya podido hacer sus reencuadres, sus entendimientos, haya podido llegar hasta el periodo de la aceptación de que esa persona ya no está, ya no me sigue acompañando, para que ahí sí nosotros podamos empezar a actuar desde la programación neurolingüística para generar ya un proceso de duelo elaborado y dejar ir. ¿Qué hacer durante el tiempo de negación, enojo y depresión? ¿Qué nos puede ayudar para eso, para ese periodo? Súper, súper importante siempre reencuadrar. El tema de la programación neurolingüística es tan grande y tiene tantas técnicas que una de las técnicas muy bonitas que nos podemos apalancar en los procesos de nuestro duelo es reencuadrar. ¿Qué es un reencuadre? Es verle el lado positivo a lo que sucedió. Ejemplo, si mi ser querido estaba sufriendo por una enfermedad muy terminal que lo estaba llevando a la postración, que tenía mucho dolor, que ya no me estaba reconociendo, que se estaba alimentando muy regular y que estaba entrando en un proceso de desnutrición, un reencuadre muy bonito que puedo hacer es gracias a Dios que ya no sufrió más, ¿cierto? O sea, que ya logró terminar su ciclo en ese momento antes de que se complicara más, antes de que se escarara, antes de que tocara hacerle, colocarle una sonda nasogástrica, por ejemplo, antes de que tocara invadirlo mucho más, pues afortunadamente se lo llevó. ¿Cierto? O sea, ese es un reencuadre de contexto y de contenido que nos puede ayudar mucho. Yo quisiera ver en el chat si ustedes están de acuerdo con esto, si se han podido hacer reencuadres, si están pasando por un proceso de duelo y han logrado hacerse reencuadres. Y es poder entender que de una posición negativa, totalmente negativa y dolorosa que yo puedo tener en este momento respecto a la pérdida de mi ser querido, también puedo ver el lado positivo y entender que él ahora está en un estado diferente donde está descansando seguramente. El duelo en tiempo de pandemia ha sido muy difícil. Los reencuadres son, sí, sí, indudablemente los reencuadres son difíciles, pero no imposibles de hacer. No, aún estoy entre el enojo y la depresión. No sé, es que no alcanzo. Es difícil el reencuadre cuando estaba tan bien y mañana se va.
exactamente una pérdida de mi ser querido y fue así la negación. Hace poco logré o estoy en el proceso de encontrar, pero entenderlo cuando es un accidente, empezaré a hacer reencuadres. Se perdió su ser querido hace 15 días, no es fácil, no he podido aún. Totalmente de acuerdo. Mira, yo no sé si viene al caso comentarles, pero mi esposo se murió hace 3 meses y medio y no es fácil. No es fácil porque así como Lilian, que tiene varios sentimientos encontrados, eh, que se perdió hace muy poco, que no me puedo levantar de la depresión, pero créame que al comienzo sentí que como que, como es casa de herreros, asadón de palos, ¿no? Porque me costaba terrible, mucho, mucho me costaba entender, pues que ya se había perdido, ya se había ido mi esposo. Pero empecé a ayudarme a hacer reencuadres y empecé a pensar qué sería lo mejor para él. Que en este caso, pues bueno, el mío se murió porque tenía una demencia frontotemporal y se complicó bastante y murió atragantado. Y eso no, digamos que igual que ustedes, es la depresión, es el enojo, es la negación, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué nos tocó esta situación? Pero cuando logro empezar a hacer reencuadres, me doy cuenta que fue lo mejor. Y tal vez leer un poco acerca de la situación o del diagnóstico que la persona tenía nos ayuda mucho pensando en las complicaciones que trae ese diagnóstico. Ahora, cuando es una persona que se muere en un accidente, la situación es bastante difícil y ahí lo que yo le recomendaría en el reencuadre es que, ¿qué sería mejor? ¿Que se hubiera muerto o que hubiera quedado parapléjico, o que hubiera quedado mutilado, o que hubiera podido quedar como un vegetal? No sé, les pregunto para que ustedes me puedan responder. Mi hija falleció hace 2 años y aún no logro entender este hecho, aunque he empezado a aceptar, pero no encuentro sentido a continuar sin ella. Yo aún no me reconcilio con Dios, siento un proceso de ira bastante. Total. Cuando estoy en el proceso del enojo, normalmente el culpable es Dios, porque no tengo otra cosa, otra situación, otro personaje a quien echarle la culpa y sentir que allá llega mi enojo y no pasa nada, ¿cierto? Totalmente entendible. Yo la verdad quisiera invitarlos a ustedes en este momento a que se conecten un poquitico con su ser querido, que creo que me voy a adelantar y vamos a hacer de una vez una técnica que se llama la silla vacía. Es una técnica hermosa, es una técnica de entendimiento y pues sabiendo que tenemos estos 10 minuticos podemos aprovecharlo. Y es, imagínense que ustedes tienen al frente a la persona que perdieron y dígale lo que están sintiendo. Dígales cuánto les duele, cuánta ira sienten, cuánto enojo tienen, cuánto miedo tienen a seguir la vida sin esa persona. Por favor, hágalo ahora. Yo sé que pueden entrar en romper en llanto, que se pueden desesperar un poco más, totalmente. Los entiendo. Igual, Diana, cuando conéctate con la persona que se suicidó y dile todo lo que tú sientes en este momento acerca de que él se suicidó. Diles, no sé si lo estás cuestionando también o si quieres preguntarle cuál fue la causa por la cual lo hizo y qué será lo mejor para ti en este momento. Hazle esa pregunta a esa persona. ¿Qué es lo mejor para tú poder llevar el duelo? Ujú. Ahora que han tenido un tiempo prudencial para decirle lo que están sintiendo por su ausencia
y le han podido preguntar que qué es lo mejor para ustedes poder continuar con el duelo de una manera apropiada y ecológica para cada uno de ustedes, quiero por favor que se cambien de posición y se pongan donde ustedes vieron a su ser querido, donde lo imaginaron que estaba. Entonces ocupen esa posición, por favor, y sientan que ese cuerpo y esa mente de ustedes solo sirve para comunicar, para que su ser querido se comunique. E imagínense que cada uno de ustedes quedó del otro lado, ¿sí? Es decir, que el cuerpo y la mente de cada uno de ustedes sirve para que lo ocupe la persona que falleció y que esa persona pueda mirar hacia este lado y ver a la persona, a cada uno de ustedes. Y revisen qué les responde cada uno de ellos. Revise qué les responde su ser querido. ¿Qué es lo mejor para poder continuar con un duelo ecológico, para poderlo llevar a cabo, entendiendo que la vida sigue y que en este momento somos águilas? Les ayuda mucho, mucho sentirse muy el ser querido que se perdió. Y él les va a dar respuesta. Él les va a decir qué hacer para poder continuar con este duelo. Y a quien les haya dado respuesta y no lo quiera compartir, genial que nos lo pueda escribir en el chat. Levántate y sigue con todos los proyectos que tenían. No lloren, mas yo estoy bien. ¿Cómo te hace sentir eso, López? ¿Cómo te puedes quedar con esta respuesta que te acabo de dar tu ser querido? Bien, claro, es obvio que te duela mucho, López, pero te sientes mejor, ¿verdad? El hecho de que sepas que él te está diciendo que él está bien y que les pidan que ya no lloren más por él, eso es una respuesta muy hermosa del ser querido que se quiere ir. Y es una conducta que tú puedes decidir si aceptas empezar de verdad a no llorarlo más y a permitir que la vida continúe para que tu ser querido se pueda ir. Mi niña, vive, sé feliz, rompe patrones y sigue adelante. Bueno, Adriana, ¿y eso cómo te hace sentir? En mi caso, el proceso de duelo es por una separación con mi esposo. Está vivo y feliz con otra persona. ¿Cómo pensar en un ser querido? Digamos, PL rubio. Para este caso, ese es un duelo también que se vive y que también hay que vivirlo y por lo menos hay que aguantar un año. Yo te recomendaría mucho hacer una silla vacía para entender las razones por las cuales él está feliz con otro matrimonio. Que de seguro cuando tú entiendas la intención positiva que él tiene al haberse separado y que está vivo y feliz con otra persona, cuando entiendas la intención positiva que él tuvo, te llegará mucho más paz y podrás elaborar mejor el duelo. Adriana Narváez, triste, muy triste, pero ella quería ello. Um, no entiendo, o sea, entendería que ella quería irse, Adriana, y eso te pone triste, muy triste. Sin embargo, ella quería eso. Supongo e imagino valora el nivel de tristeza respecto de aceptar la decisión de ella. Valora el nivel sí, de tristeza y de dolor cuando definitivamente se hizo realidad o se cumplió lo que esa persona deseaba. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te sientes? ¿Igual de triste o ha variado un poquito esa emoción?
Ujú. Mejora, ¿no, Adriana? Bueno, y a las demás personas sí, mejora. Cuando tú eres capaz de aceptar la voluntad de la otra persona y de saber que seguramente ella está allá mejor. Yo sé que mi niña descansó y ya no sufre más, pero este dolor, esta soledad y su ausencia son difíciles de soportar. Cuando tú empiezas a sopesar que ella descansó y que ella no sufre más y te enfocas más en ese pensamiento, te enfocas más haciendo ese reencuadre, te aseguro, y ahí sí te lo digo con plena conciencia, que tu duelo va a mejorar. Digamos que ese intenso dolor y esa soledad van a empezar a reemplazarse por la aceptación y por la tranquilidad de que ella ya está en otro plano donde descansó y no sufre más. ¿Cómo sugieres manejar un duelo doble? ¿A qué te refieres? ¿Porque perdiste dos personas o porque hubo una pérdida combinada entre persona, mascota, empresa, trabajo? No sé. Bueno, como sea, Alejandra, igual, ahí hay que vivirlo, hay que aprender a vivirlo y las sillas vacías ayudan un montón para poder entender el mapa de la otra persona, para poder entender cómo está viviendo la otra persona su proceso de transición allá en otra vida. Em, de más, bueno, ya les colocaron. Sí, perdí a papá y luego a mamá con 3 meses de diferencia. Esos duelos digamos que no es que sean re complicados de vivir, ¿cierto? Son muy dolorosos porque es el dolor al doble, solo que creo que tú me puedes apoyar mucho en pensar o en decirles a tus compañeros que los duelos no son iguales, que seguramente el duelo de tu papá lo estás viviendo de una manera un poco diferente al duelo de tu mamá. Y lo más recomendable es tratarlos individualmente, es tratarlos y la silla vacía te ayuda un montón. De verdad que voy a pedirle a Gabrielita o a Paulita en este caso que si nos permite generar otro taller virtual o podemos hacer un taller de todo un día en Será Libre Refugio para que hagamos unas técnicas que generen un proceso de duelo más adecuado, menos doloroso, más llevadero. Perdí a mi esposo hace 3 años y aún me duele mucho, me hace mucha falta. Sí, Ángela, mira, normalmente uno, eh, Paulita me dice que sí. Entonces, voy a lanzar un taller para realizarlo un fin de semana o un domingo o un sábado, todo el tiempo en Será Libre Refugio, para que las personas que estén interesadas podamos trabajar con cada una de ellas su duelo. Yo les mando la información a Paula y ella se las hará llegar para quien esté muy interesado y si no toman mi teléfono ahorita al final de la presentación para que estemos conectados y hacemos de verdad una sesión para generar un proceso de duelo ecológico. Lo que sí les puedo decir es que después de un año de que haya pasado la muerte de un ser querido, ya hay que empezar a tratarlo, porque si no son duelos elaborados que te van a costar mucho a nivel emocional, a nivel físico, te van a enfermar, a nivel emocional obviamente que la facilidad de que entres en depresión o en desesperanza es mucho más alta. Entonces es súper importante que si pasa un año, máximo un año y medio, hay que ponerle mucho cuidado a estos duelos. Mientras el año hay que vivir todas las fechas especiales que tuvimos con ese ser querido, los cumpleaños, la Navidad, la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín. Bueno, todos los días que ustedes hayan festejado, es súper importante empezar a recorrerlos, a vivirlos, así te duela, así te haga llorar, pero cada vez que tú los vas viviendo, es una capacidad de afrontamiento mayor que se va teniendo. ¿Mm?
Es súper importante y también les recomiendo que recorran los lugares donde fueron muy felices o donde estuvieron, donde compartieron. Es muy agradable volver al sitio y si pueden hacerse un tipo de silla vacía como lo que intentamos hacer hoy, que son preguntas y que se colocan ustedes en la posición del otro para generar una respuesta, eso les alivia el alma y alivia mucho el proceso de duelo. Alejandra, ha pasado más de 15 meses. Pues mira, los tips que te acabé de dar, valdría la pena que los empezaras a tener en cuenta. Sería muy bueno que si tienes álbum de fotos con esa persona, también la revises, recuerdes mucho las situaciones que vivieron en esa foto y le cuentes cómo te estás sintiendo. Y en algún momento que te den ganas, te pasas a la posición de tu ser querido para ver el que te responde. Normalmente él te responde en la medida que tú te pases allá y que te sientas como esa persona, que sientas que tu cuerpo y tu mente son ocupadas por esa persona para darte una respuesta. Digamos que eso es súper, súper chévere. Eso hago, recorro los sitios y le hablo mucho. Sí, se me había aliviado. Ujú. Creo que te quedaría pendiente, Carolina, en algún momento ponerte en la posición de esa persona para saber qué te responde. Es bueno seguir viendo fotos y videos todo el tiempo. Tienes que valorar, Diana, porque si te duele mucho, si te pone destrozada el alma y eso, no es tan adecuado hacerlo. Vale mucho la pena que te dediques a ver una foto o un video, que le cuentes qué te expresa, qué sientes cuando ves esa foto o ese video y que te pongas del lado de esa persona para saber cuál es su respuesta. Es como preguntar, ¿qué me diría esa persona viéndome así en esta tristeza o viendo este video o viendo esta foto? ¿Qué me diría? ¿Sí? Y busque la respuesta porque eso alivia el alma impresionantemente. Bueno, veo que colocaron nuevamente la calificación, la evaluación, entonces por favor procedan a evaluarla. Son las 5:42, ya estamos a 8 minutos de terminar este espacio, entonces podemos continuar un poquito con el proceso. Digamos que ustedes, la mayoría de ustedes están todavía en la etapa de negación, enojo y depresión. Sigan haciendo los reencuadres, sigan pensando siempre cuál sería la respuesta de esta persona. A veces el duelo también duele mucho porque uno dependía bastante de la otra persona para tomar decisiones. Y entonces cuando yo voy a ponerme un vestido y normalmente la otra persona me decía, ay, a mí me encanta verte con el vestido azul, póntelo. Y entonces yo me lo ponía. Esa era una manera muy chévere como de yo no tomar la decisión y vestirme de la manera como a esa persona le gustaba. Ahora que él ya no está, tomar decisiones es muy difícil. Tomar decisiones me pone en estado de inseguridad, me da temor tomar una decisión errada, me da angustia equivocarme. Entonces, algo que alivia mucho, mucho es qué haría él o qué haría ella. ¿Qué me diría? ¿Mm? Y espero un poquito la respuesta y normalmente la respuesta llega porque pues uno tiene un grado de conocimiento de la otra persona y normalmente las respuestas llegan porque a nivel inconsciente se genera una comunicación muy buena con el inconsciente de la otra persona que aunque ya está en otro plano sigue perteneciendo a nosotros como como bien lo decía un maestro con el que estudié duelo, es que la energía, pues aplicando, ¿no? La energía no se acaba, simplemente se transforma. Entonces, pues es pensar que esa persona antes estaba conmigo, pero ahora tengo la capacidad de que esté en mí. Entonces, cuando yo me siento parte de esa persona y escucho mucho qué diría él, qué pasaría si yo le preguntara esto a él, cuál sería la respuesta, alivia mucho, mucho el proceso de duelo. A mí me pasa eso, yo dependía mucho de él para todo. Vale la pena, Ángela, que empieces siempre a preguntarle, ¿tú qué opinas? ¿Qué harías tú? ¿Qué sería? Mientras terminas de salir del proceso de duelo, porque luego ya uno de los retos grandes, Alejandra, es que tú empieces a tomar tus propias decisiones, entendiendo que él ya no está. Pero pues para eso sí hay que dejar pasar un poco el tiempo de duelo, ¿no? Por lo menos el año.
Creo que es más un proceso con altibajos. Un día sientes que lo aceptas, otro día estás en negación. Ujú. Totalmente de acuerdo, Alejandra. O sea, eso es un proceso que tiene sus ciclos, pero hay que vivirlos. El día que tengas ganas de llorar, llóralo. Pero el día que también tengas ganas de salir y de irte a comer un helado, de compartir un café, de ir a un cine, también hazlo, porque es parte de la activación de los procesos que nosotros tenemos. ¿Cómo saber que se superó un duelo cuando ya no me duele? Cuando yo ya lo recuerdo, cuando yo ya lo invoco, pues lo recuerdo básicamente, me puedo acordar de las situaciones que viví con él y ya no me duelen, ya quedan en el recuerdo sintiendo el amor, sintiendo, digamos que todo ese vínculo se mantiene, pero sin el dolor, porque ya se llegó al proceso de la aceptación y del continuar la vida. ¿Sí? Es como el águila, ¿no? De todo el tiempo, durante el tiempo que tuvo que quitarse las uñas, la piel, las plumas, hasta el mismo pico, pues estuvo en todo su proceso de crisis, negación, enojo y depresión. Pero luego ya lo fue aceptando y cuando ya empezó a ver nuevamente crecer sus alas, sus plumas, sus uñas, su mismo pico, pues entonces simplemente ya lo que va a generar en el águila y en nosotros es el aprendizaje. Nosotros vamos aprendiendo. ¿Qué tenemos que aprender de ese duelo? ¿Qué tenemos que aprender de toda la vida que yo viví con él? Como en tu caso, Alejandra. Tal vez uno de los aprendizajes grandes que puedes tener con este duelo que estás viviendo es que vale la pena que tú aprendas a tomar tus propias decisiones. Ujú. Entonces, bueno, pues digamos que el tiempo ya se nos acabó. Eh, corto el espacio, sin embargo, espero haber colaborado un poco con el sentimiento por el cual ustedes y yo estamos cursando y pues bueno, entre todos nos ayudamos. ¿Cómo ayudar a nuestros seres queridos a ayudar a superar el duelo? Escuchando, escuchándolos. Básicamente es escuchándolos porque cuando yo entro a dar mis opiniones, casi siempre la persona que está con tanto dolor no puede elaborar lo que quería elaborar en su momento. Entonces, lo mejor es evitar decirle, no, pero mira, fue lo mejor, estaría sufriendo peor, no, pero mira que es que todo pasa para el bien, no, pero es que mira que a mi primo le pasó lo mismo, no, pero es que mira que allí donde el vecino le sucedió algo peor. Eso es lo peor que uno podría hacer en el acompañamiento del duelo. Lo mejor es acompañarlo, simplemente acompañarlo, escucharlo, decirle sí, entiendo tu dolor, puedes seguirme contando, le puedo hacer más preguntas como para que él siga contando más a fondo la situación que quiere elaborar en ese momento, sin juzgar, sin meter mi consejo, sin meter mi posición. Bueno, es lo mejor que uno puede hacer. Sería muy bueno el taller presencial y compartir con todos. Creo que quien mejor entiende es quien pasa tristemente por una situación similar. Sí, realmente que hoy me siento muy comprometida con ustedes y creo que va a ser muy válido este taller que vamos a hacer porque entre todos nos vamos a ayudar. Entonces, no sé qué día les queda mejor, un sábado o un domingo. Queda en Río Frío, Uy, cómo manejar el duelo en niños. En los niños hay que decirles, hay que contarles que esa persona se fue. Si conoce grupos de familias que han vivido el suicidio, sí, yo he tenido varios casos, he tenido varias consultas donde las personas tienen que, pues, que se han enfrentado a casos de suicidio de sus familiares. Entonces, pues hay que, eh, pues digamos que yo tengo herramientas para ello, pero valdría la pena de pronto buscar una persona que si quiere estar en el taller nos pueda apoyar mucho. Voy a programarlo y se lo envío a Fecolsa para que Fecolsa lo divulgue y bueno, pues aquí bienvenidos. En Serales Libre y Refugio los esperamos con todo el cariño, deseando que se sientan muy bien, que ese día que estemos acá pues puedan expresar y puedan elaborar mucho mejor el duelo.
Muchas gracias por todo. Este es mi contacto. Mi número es el 317-404-9286. Con todo gusto lo pueden guardar, me pueden escribir. Y pues si tengo algo en que ayudarles, una palabra de aliento, un reencuadre, una técnica de la PNL, con mucho gusto. 317-404-9286. 317-404-9286. Y mi nombre es Alba Ruiz. Entonces ha sido un gusto. Bueno, pues por los comentarios siento que fue un espacio productivo y de verdad que la intención es que pasado por lo menos un año, máximo un año y medio, ya salgamos de este duelo y que aprendamos y que confiemos en que en algún momento estaremos con nuestros seres queridos. Y pues para eso tenemos que trabajar en esta vida, ¿no? Para ganarnos el cielo. Y si ellos están allá, pues que nos estén esperando y abriendo camino. Bueno, un abracito, que estén muy bien. Buena noche a todos y buen fin de semana. Que estén muy bien.